Saludos a todos, se les habla Mariliana Torres de Be Health. Me complace hoy conversar con Yamilka Padilla, quien fuera eh, terapeuta de uno de nuestros más grandes atletas, Javier Coulson, y que ha tenido una experiencia olímpica gratificante en dos ocasiones. Así que es un honor contar con usted como parte de nuestro grupo de profesionales que siempre nos educa. Gracias, saludos Mariliana, un placer estar con ustedes hoy. Una de las facetas que queríamos hablar con usted es sobre el calentamiento y el estiramiento de los deportistas y cómo ello puede, digamos, agravar quizás alguna condición de salud o por el contrario, mejorar alguna condición de salud y cuán importante es para la salud de los deportistas realizar estos dos procesos. Así que vamos a empezar con el calentamiento. ¿Qué es el calentamiento y por qué se debe hacer? El calentamiento es una faceta bien importante en la preparación de un atleta, tanto en su entrenamiento como en su competencia, porque lo prepara a nivel fisiológico, pero también psicológico para ejecutar una actividad mayor. A nivel de efecto psicológico, el atleta se va a sentir tranquilo porque sabe que tuvo el tiempo correcto e indicado para preparar su cuerpo a nivel físico. Por tanto, en el efecto fisiológico, ese calentamiento va a aumentar la circulación, provocando que esa circulación lleve más oxigenación a los músculos, por ende el corazón va a latir más rápido porque tiene que repartir todo ese oxígeno a través de la circulación para poder suplir oxígeno a través de los músculos, remoción de desechos, llevar nutrientes a esos músculos, eventualmente energía, glucógeno, y por tanto prepara el cuerpo para esa actividad mayor que va a ser la competencia, en este caso el entrenamiento. Por ende, no se puede obviar. Conforma un factor importante en el atleta porque lo prepara hacia esa dinámica de competencia. Cada deporte va a diferir obviamente de calentamiento, tanto en el tiempo que requiere para ese, obviamente, calentamiento, pero es algo que se tiene que planificar en la estructura de entrenamiento. Por ende, es bien importante cuando estamos en competencia y especialmente a nivel internacional, donde tenemos que depender de la transportación del evento para poder llegar, obviamente, en este caso, a la Olimpiada, pues tenemos que diferir de qué tiempo vamos a utilizar para llegar a la pista, en el caso de atletismo, dependiendo cuál es la distancia y sacar toda esa dinámica de tiempo para decir, ok, vamos a estar en la pista 3 horas antes. En mi caso, en mis experiencias olímpicas, tanto en Londres 2012 y los Juegos Olímpicos de Río 2016 con Javier Coulson, nosotros llegamos a la pista 3 horas antes del evento para tener el espacio para poder llegar al área, ubicarnos, que el atleta esté tranquilo emocionalmente, no estrés, no prisa. Luego, 1 hora antes, a hora y media antes de la competencia, comenzar el calentamiento y comenzar el estiramiento. Así que ambos procesos, el estiramiento va a manejar la preparación de sus músculos, al igual que las repeticiones que estos atletas realizan, para luego entrar a la cámara de llamada. Por ende, el tiempo es bien importante anticiparlo para que ese tiempo dé para hacer todito. Si ese tiempo se interrumpe, Mariliana, los atletas entran en un estrés y entran en una dinámica emocional porque entienden que esa preparación no se dio como se tenía que dar para llegar a su carrera. Y por lo tanto el rendimiento de ese atleta no va a ser el mismo. No va a ser el mismo. Hemos tenido experiencias, por ejemplo, en un caso de baloncesto hace muchos años que trabajé con NCAA, íbamos de camino a un viaje, a un juego y había un tráfico que no se contaba por una construcción en Florida. Llegamos prácticamente 5 minutos antes del juego, Mariliana. Era terrible, los muchachos en la guagua estaban con un estrés terrible. Tuvimos que hacer toda la preparación, los vendajes que se hacen para prevención de lesiones de tobillo en la guagua. Llegaron con su uniforme y fue el peor juego que había visto prácticamente en la historia de ese equipo de la universidad, porque no había enfoque mental, pero tampoco hubo el tiempo de preparar su cuerpo fisiológicamente para ejecutar la dinámica del juego. Por ende, es bien importante predecir ese tiempo. Y esa preparación en términos del orden que se debe llevar es primero el calentamiento y luego el estiramiento. O hacemos el calentamiento, jugamos y estiramos luego. Usualmente el atleta comienza con un calentamiento un poco más dinámico y hay una intervención de estiramientos que son dinámicos y estiramientos que son estáticos.
Por ende, en el orden de mi experiencia con Javier, Javier siempre calentaba, realizaba ese calentamiento primero para eventualmente aumentar esa circulación y aumentar obviamente esa oxigenación, y luego realizaba unos estiramientos estáticos y dinámicos, se combinaban. La realidad es que cada deporte va a diferir en cuando vemos la preparación. Unos atletas dedican un poquito más de tiempo al estiramiento estático y otros un poquito más al estiramiento dinámico. Todo va a depender, Mariana, también del evento que realicen, si es velocidad, si es fondo, si es obviamente baloncesto, si es voleibol, si es natación, pero en efecto siempre es conveniente hacer una unión de ambos estiramientos, tanto dinámicos como estáticos. Ya previo, obviamente, a la competencia, estos atletas, específicamente en atletismo, luego de calentar, estirar, estático y dinámico, realicen una serie de drills donde están repitiendo aceleraciones, velocidades cortas, para ir prácticamente calentando un poco más su cuerpo específico al deporte. Si hay que saltar una valla, pues eventualmente hacen saltitos de vallas, no la carrera, pero simulan esos saltos de vallas para ir llevando su cuerpo a la especificidad del deporte. Y eventualmente de ahí se presentan a la hora que tienen que estar listos en el registro para pasar a competencia. Luego de competir, se hace un enfriamiento del cuerpo, lo que se conoce como el cool down, porque hay que devolver el cuerpo a la normalidad. Fisiológicamente, ese cuerpo, esos latidos del corazón, esa circulación, debe regresar a la normalidad. Y ahí es donde vemos un poquito más la dinámica del estiramiento estático. ¿Cómo son las fases de estiramiento? Los estiramientos van a diferir dependiendo del deporte. Siempre se tienen que trabajar todos los grupos musculares, independientemente si empezamos desde los grupos musculares de inferior a superior o de superior a inferior, pero es bien importante que cada deporte especifique y trabaje todos esos grupos musculares el tiempo que tiene que trabajar para que ese estiramiento tenga un efecto fisiológico en el cuerpo de los atletas. Difieren cada deporte, obviamente, y muchos a veces utilizan también implementos como las bandas terapéuticas, los rollers, los foam rollers, para manejar un poquito de movimiento de ese tejido blando también en unión a la fase de estiramiento. Pero lo importante es que ese ambiente tiene que estar preparado para que ese atleta entienda que tiene el tiempo para poder realizarlo. Muchos de ellos trabajan sus propios estiramientos, pero nosotros como terapeutas atléticos asistimos también a varios estiramientos que se tienen que realizar con la asistencia de nuestras manos para poder tener el mejor efecto posible. Yamilka, hay una pregunta. Aquellas personas normales, o sea, que hacemos ejercicio, debemos tomar en consideración también que tenemos que estirar y que tenemos que calentar antes de realizar cualquier proceso deportivo o ejercicio. Por supuesto que sí, eso es muy importante, no solamente corresponde a los atletas élites y profesionales, cualquier persona que asuma un patrón de actividad física, es bien importante el calentamiento previo a la actividad para preparar su cuerpo a esa actividad mayor que ya es el ejercicio o ya es eventualmente el deporte que esté realizando, al igual que el estiramiento. Nuestra campaña siempre es calentamos, estiramos, ejecutamos, que es la actividad física deportiva o el entrenamiento que corresponda, y luego cool down, enfriamos el cuerpo para devolverlo a la normalidad y volvemos a estirar. Ahí es donde eventualmente la finalidad del ejercicio es donde aplicamos más el ejercicio estático. Cuando hablamos de la diferencia entre estiramiento estático o dinámico, pues dinámico puede ser el hecho de que eventualmente estamos estirando, pero moviendo subsecuentemente una pierna, pero más bien el estiramiento en esa parte dinámica, cuando cambiamos al estático, pues por ejemplo son estiramientos donde, en este caso una flexión de muñeca, pues controlamos ya sea por 15 a 20 segundos esa articulación en el conteo para poder tener el efecto que queremos hacer en el estiramiento. Así que no solamente es beneficioso para nuestros atletas élites, atletas profesionales aficionados o personas que hacen actividad física, sino que en un concepto global de salud es sumamente importante para el ser humano en general, porque aún fuera del deporte o de ser atleta, el paciente, como le digo yo, el paciente laboral, que es este paciente que está muchas horas, ya sea en una silla o muchas horas, ya sea en una misma posición, porque su trabajo así lo requiere,
es bien importante que saquen el espacio durante el día en unos minutos para estirar y liberar la tensión que generan esas articulaciones y esos músculos, producto de esa actividad cíclica por 8 horas, 12 horas, etcétera. O una persona que ha sido operada, que está mucho tiempo, Claro, también claro tiene que que tomar sí, claro. precauciones, las embolias, y además de eso, porque hay que estirar, hay que estirar. La diferencia entre hacer un buen trabajo de calentamiento y estiramiento se ve en el deporte, se ve en el ejercicio. Y por eso es bien importante este tema y lo que hicimos traer a tono con el mundo de las Olimpiadas, ¿verdad? Para que sepan que eso no es una cuestión solamente de deportistas, sino también de todo el mundo para que tenga una mejor función. Claro que sí, es un proceso bien educativo y ya en el caso de nuestros atletas olímpicos, Mariana, el llegar a ese nivel, ya ellos tienen una estructura que se ha conformado, que han sido educados y eso es lo que queremos que a pesar obviamente de que estemos ahora en esta dinámica olímpica, eso sea un mensaje que se quede para toda la población y para toda la sociedad, porque no solamente es para los atletas, tiene un gran beneficio para la salud de los pacientes y las personas en general. Y también quiero decir algo, que debemos tener un poco de respeto por nuestros atletas, un respeto total, porque ellos vienen practicando esa disciplina desde que son chiquititos. Y Completamente. juzgarlos es una manera muy incorrecta de verlos. Yamilka, gracias por haber estado con nosotros. Esperamos verte quizás en otra Olimpiada como terapeuta de otro atleta. Sería fantástico. Gracias, gracias. Siempre es un honor ayudar y representar a nuestro país aportando nuestro trabajo, así que son experiencias para todo el corazón, para toda la vida en el alma. Llevamos un corazón olímpico y le deseamos mucho éxito a nuestros atletas y empatía, empatía para nuestra sociedad, porque el estar allí con solamente llegar es historia y están en los libros de la historia para el resto prácticamente del mundo. Así mismo. Muchas gracias, Yamilka, por estar con nosotros. Continuamos con Bijao. Gracias, Mariliana. Toma el control de tu salud con vihealthpr.com y síguenos en nuestras redes sociales.